Hola, buenas noches, bienvenidos. Saludo en nombre de todo el equipo, como siempre, que hace posible este programa. Soy Gladys Rodríguez y vamos a comenzar. Este mes de abril además destaca por la conmemoración de diversas celebraciones religiosas. Por un lado, la Semana Santa de los católicos, por ejemplo, que conmemora la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. También la comunidad judía celebra el Pesaj, una festividad que recuerda la liberación del pueblo hebreo de la esclavitud de Egipto. En el caso del Islam, tenemos el Ramadán, que es el mes de ayuno, oración y reflexión en conmemoración de la primera revelación del profeta Mahoma. En esta primera parte justamente del programa de hoy vamos a dedicar el espacio a conocer más sobre esta tradición. Y para ello nos acompaña Wilfredo Amer Ruiz, es director de comunicaciones del Consejo de Relaciones Islámico-Americanas de Florida. Lo primero que tenemos que saber es qué es el Ramadán, que es el noveno mes del calendario islam, que cambia todos los años según el mes lunar. El nombre de Ramadán proviene del árabe, de la raíz ramada, que significa quemar o ardiente, y en el contexto religioso se entiende como el mes en el que los pecados son perdonados, como si estuvieran siendo quemados. ¿Y cómo se logra que los pecados sean perdonados? Mediante el ayuno, que se realiza durante las horas de sol del día, pudiendo comer y tomar agua solo antes del alba y después del atardecer. Hay quienes también deciden dejar de consumir tabaco o cigarrillos, evitan tener relaciones sexuales durante este mes por considerar que así fortalecen su pureza y vínculo con Dios. Y para hablar de todo esto y más, tenemos a nuestro invitado Wilfredo Amer Ruiz. Bienvenido. Un placer, Gladys. Un placer estar aquí y a tu equipo, gracias, son tan hospitalarios. Qué interesante, ¿no? Lo que son pues las diferentes culturas y los preceptos religiosos que conversábamos antes de iniciar el programa, que tienen muchas cosas en común, más que diferencias, tienen más Muchas bien, más. así es, muchos conceptos comunes, afines, y a pesar de, durante tantos años de nuestra historia del mundo, ha habido tanto conflicto por temas religiosos. Esto es tan paradójico. Bienvenido Sí, nuevamente y gracias por dedicarnos estos minutos para entender el Islam y esta religión, la religión musulmana. gracias, Gladys, para mí un placer. Y como dices, es algo, tenemos mucho más en común, especialmente las religiones abrahámicas, el judaísmo, el cristianismo y el islam, de que las diferencias nuestras. Todos creemos que Dios creó el mundo, que luego de la muerte hay resurrección, el día del juicio final. Casi siempre las cosas que se prohíben en una de las tres religiones está prohibida en las demás: no matar, no fornicar, no ser obediente a tus padres, no mentir. No robar, ¿no? Exacto. Son los, Un buen comportamiento, ¿no? exacto, exacto, el comportamiento decente. Ujú. Y así que las diferencias vienen algunas en el concepto de Dios, ¿verdad? La diferencia básica entre, por ejemplo, el cristianismo y el islam es el concepto de Dios. En el cristianismo, los cristianos creen en un Dios trinitario, Padre, Hijo, Espíritu Santo, y el concepto de Dios en el islam es mucho más parecido al concepto de Dios en el judaísmo, donde se entiende que Dios exclusivamente, la deidad, es el creador y nada más, Mm, pero que nunca ha tenido un hijo, ujú. o que no hay Espíritu Santo, que no se ha encarnado, que no hay muerte, resurrección de Él, ¿verdad? Como Dios, eso no es ajeno a los preceptos del Islam. Claro. Interesante, yo creo que hay que empezar por ahí, el cambio que hubo en su vida, señor Wilfredo. Entonces, Sí, 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 yo creo que hay que empezar por ahí porque ya en la adultez decidió dejar la religión católica y pasar entonces a ser musulmán, a practicar esta religión musulmana. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Además, porque mira, esto cuando sí esto sí es raro. Mira, hay muchas conversiones, ¿verdad? Y cada historia de conversión es distinta, una experiencia distinta de cada ser humano y sus circunstancias. Yo, por ejemplo, era un católico no practicante, básicamente, y cuando mis hijos tenían corta edad, 2 o 3 años, comencé a querer revisitar alguna iglesia para que ellos, no tanto por yo querer ir, sino para que mis hijos tuvieran algunas referencias éticos, morales en su crecimiento. Ujú. Y en uno de esos días que era un tema de conversación, yo estaba manejando en la isla, en Puerto Rico, en un suburbio de San Juan que se llama Vega Alta. Y allí en una loma hay una mezquita bastante grande que construyó la comunidad, mayormente descendientes de palestinos en Puerto Rico.
Y yo comenté así a viva voz en el vehículo, estaban con mis hijos y la madre de mis hijos, eh, ¿sabes qué? Yo voy a averiguar del Islam. Y esa averiguación del Islam en unos meses, en enero del 2003, hace ya casi 20 años, pues culminó en yo aceptar el Islam como mi fe y mi práctica de religión. ¿Cómo fue ese proceso de cambio, de transformación hacia la religión musulmana? Pues mira, en muchas cosas me sorprendían las similitudes, Ujú. ¿verdad? Mientras más aprendes, más cosas Encuentras en esas, común encuentras. por eso qué Eh, paradoja las peleas que por motivos claro, religiosos, de verdad, que es imagínate insólito. saber que los musulmanes esperamos la segunda venida de Cristo, al igual que los cristianos, que es un signo de los últimos días. Y no es Mohammed el que viene, sino Jesús. Jesús. Eh, y los conceptos de muerte, resurrección, me sonaba mucho, no era nada nuevo. Incluso la creencia principal del Islam, que es la unicidad de Dios, ese Dios uno único, Supremo. supremo al que todos tus actos de adoración y agradecimiento tienen que ir exclusivamente dirigidos a. Era algo que sonó muy natural para mí, porque aun cuando yo era católico, el concepto de la Trinidad como que nunca encajó, nunca estuve convencido mi mente y mi espíritu del Mm. concepto de el Dios trinitario. Y encontrar esta fe que tiene un concepto de Dios que era el que yo siempre naturalmente me había identificado, que Dios para mí era uno y el creador, y pues me encontré muy afín. Yo dije, esta gente practica algo que yo siempre he creído, que Dios es uno y el creador y punto. Y de ahí yo creo que fue el punto de partida. Cambios inmensos, porque especialmente nuestras culturas latinas no son tan afines con las normas y prácticas religiosas, especialmente el consumo de alcohol, la manera que socializamos, pues muchas de esas cosas cambiaron. Dejó. Obviamente no ¿Y la puedes. familia? ¿Todos se sumaron? Pues mira, mis hijos Estaban practicaron pequeños. el Islam, pero mis hermanos, mis padres son católicos y ellos siguieron siendo católicos. ¿Y cómo, bueno, cómo interpretaron esta decisión? Pues la vasta mayoría de mi familia, por no decir la totalidad, lo tomó muy bien. Para mi madre fue un trago un poquito más duro porque mi madre es muy devota católica, ella era ministra de la Eucaristía, ella fue la que nos envió a colegios católicos a ser educados y le tomó unos meses. Claro, que Eh, además inculcó, o sea, en la familia procuró inculcar la práctica Claro. constante a la Yo creo religión. que la devoción y el respeto a la religión y a tomar la religión como algo en serio, eso viene de mi madre. Mm. Nunca la religión fue algo cosmético, algo cultural para mi mamá. Fue algo bien Creído, devota de sentido. corazón. Ahora, al regreso me gustaría hablar, entre otras cosas, si hace falta una religión, un marco religioso para esa devoción a Dios. Ujú, Esa yo creo que es una pregunta que incluso me hago. En lo personal soy católica, pero ujú, no tan practicante. ujú. Realmente soy como muy espontánea dentro de mi práctica de la religión, sin seguir tanto los patrones. Y bueno, creo en un Dios. Claro, Necesito creer en Él, claro. además. Es algo que yo le comparto mucho a mis hijos, quienes pasan también por esas dudas razonables, Ujú, muy científicas, de que hasta qué punto realmente existe o no. Le digo, ujú, eso lo irá el tiempo diciendo en sus claro, propias vidas, de acuerdo a las cosas que se le vayan presentando. La necesidad de creer en algo claro, supremo. claro. Pero igual, la pregunta que siempre me he hecho es ¿por qué esa necesidad de marcarnos en un tema religioso? Me lo va a decir al regreso, porque además eso pareciera limita, a veces castra incluso, Ujú, viola derechos muchas veces, como por ejemplo la diversidad ujú, en nombre de Dios, ujú. algo tan paradójico como eso. Y bueno, me gustaría que reflexionáramos, y sobre todo dentro de este marco donde hay tantas culturas en este momento, justamente con actos significativos dentro de cada una de sus religiones. Vamos a la pausa y les cuento este dato curioso. En el caso de las mujeres practicantes del Islam, cuando tienen la menstruación no pueden ayunar ni rezar por considerarse que la regla es algo impuro. Sin embargo, las mujeres deben pagar luego estos días de ayuno perdidos durante el Ramadán por tener el periodo. En unos minutos más.